Demos gracias. Amado Padre, te damos gracias por este nuevo primer día de semana que nos congregamos para iniciar la semana diciendo que dependemos de ti, que reconocemos que separados de ti nada somos, nada podemos, que reconocemos tu gracia y tu misericordia y la fortaleza y la guianza de tu Espíritu. Pedimos ahora ser iluminados en el estudio que estamos teniendo, que podamos ver la verdad de tu palabra aplicada a nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a concluir el estudio. Fue un resumen, realmente, ni siquiera resumen, fue una introducción, porque el libro es bien amplio y tratamos de que viéramos la importancia de esos capítulos del libro para aplicarlos a nuestra vida. ¿No hay ninguno de estos micrófonos aquí prendidos que sea el que está formando eco? ¿No? Ok, bueno. Entonces hoy concluimos con el libro Fundamentos de Gobierno. Y el último tema que escogí yo, ¿verdad? Para terminarlo es mezclando a Dios en política. Antes de iniciar, ¿qué han oído ustedes, o si alguna vez lo han oído, ese concepto de no hay que mezclar a Dios en política? ¿Alguien ha oído algo de eso? Sí. Ok, y prácticamente lo que están diciendo es que, razonemos, si no se mezcla a Dios en política, quiere decir que Dios no tiene nada que ver con política, ¿cierto? Ok, si tan solo paráramos a razonar, ¿cómo no va a tener nada que ver Dios en política? ¿En qué no tiene que ver Dios? No tiene nada Dios que ver en que escojo ser hombre o ser mujer o si esto o lo otro. No tiene Dios nada que ver en nada de eso. ¿En qué no tiene que ver Dios? ¿Qué hay en la existencia, en la vida, en la que Dios no tenga que ver? Sí, dime Erwin. Perdón, Herbert. Es lo que confunde y piensa que política es hacer proselitismo y que así como los politiqueros. Exacto. Supongamos que tienen un concepto totalmente equivocado de política. Tienes toda la razón. Pero la pregunta sigue siendo esta. Aunque sea totalmente equivocado, ¿en qué no tiene que ver Dios? En todo, ¿verdad? Él es el Dios de todo. Entonces, ¿por qué es tan ridículo de decir aquí no se mete Dios? Aquí no consideramos a Dios. Y los que lo dicen como de costumbre, lo más triste del caso es que los que más problemas dan son los cristianos. Bueno, nominados cristianos, pero no saben la Biblia. Y entonces hablan por pura tradición y religiosidad. ¿Cómo va a decir alguien que se denomine cristiano que Dios no tiene algo que ver en algo? Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y la conclusión lógica es, a ningún lugar. En todos lados tú estás. Entonces, ¿cómo no va a tener nada que ver? Ok, entonces, basado en eso, ¿cómo surgió este capítulo del libro? Creo que era cuando se estaba tratando de lanzar por primera vez, después del golpe de Estado y todo, a Efraín para la candidatura. Y salió el artículo ese que no es, fíjense, sí es constitucional, pero no es legítimo. De hecho, viola los derechos inalienables que son anteriores a la Constitución, anteriores al gobierno civil, anteriores a todo. ¿Cuál es el derecho inalienable? Libertad. Uno es libre de escoger. Si Dios le da oportunidad al hombre de que escoja la bendición o la maldición, la vida o la muerte, ¿quién es el Estado para decir ustedes no pueden escoger a este? Entonces, un escritor de prensa libre habló bastantes barbaridades y yo le contesté, ¿verdad? Aclarándole lo que estaba equivocado. Y vino él y me contestó, ¿verdad? Es que usted mezcla a Dios en política. Entonces mejor fui a la prensa libre en persona y pedí hablar con él. Y ¿cómo son esos periodistas? En persona son otra cosa.
¿verdad? Cuando uno les habla ya en persona ya son más suavecitos, pero para escribir sí se canelas. Entonces ya no pudo rebatirme. Y por eso fue que saqué este capítulo, mezclando a Dios en política. Y comienzo el domingo último que prediqué de adoración. ¿Se recuerdan que dije que las preguntas de la samaritana, nuestros padres dicen y ustedes dicen, y les llamé la atención a que las dos cosas que tenemos que trabajar con, las dos cosas a las que tenemos que prestarle atención para cambiar un paradigma es a la tradición y a la religión. Nuestros padres la tradición y ustedes la religión. Entonces tomé esta porción de Juan 7, versículos 47 al 49. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Obviamente están hablando de Jesús y de los que han creído en él. Se menciona a los gobernantes, lo civil, y a los fariseos, lo religioso, para decir, ¿verdad?, que ellos son los que deben de marcarnos el paso. Y así debiera ser. Originalmente, si estuviéramos en un orden bíblico, los gobernantes deben de ser los que pongan la estabilidad, el orden, la justicia, y los líderes religiosos los que enseñen la palabra de Dios. Pero la forma en la que ayudan a la ley también, los que no conocen la ley, malditos son. En primer lugar, noten cómo sus declaraciones están equivocadas. Dice en Juan 12, 42 al 43, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces ellos dicen, ¿quién de los gobernantes ha creído? Muchos. Eso significa que hablan sin autoridad, sin conocimiento. Lo mismo que pasa hoy en día, los medios de comunicación y todos los que predican, hasta las tesis esas que están sacando ahora de que su creencia número 1 de que la iglesia no se debe meter en política, ¿en qué se basa? Es igualito que los fariseos aquí, hablando sin conocimiento. Por el otro lado, dice que los que no conocen la ley son malditos. Entonces les dijo Nicodemo, dice, sigo leyendo, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha dicho? No, la ley no juzga a alguien sin primero oírlo y saber qué está diciendo. Entonces, si ellos están diciendo que el que no guarda la ley es maldito, ellos mismos están maldiciendo. Es como las campañas políticas. Los políticos que hablan de la corrupción, que merecen la cárcel y todo, ellos mismos se están condenando. Igualito que los judíos cuando dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por tus propias palabras te juzgo, dijo Jesús. Por eso debemos de cuidar las palabras que hablamos, ¿verdad? Porque por ellas seremos juzgados. Entonces viene Nicodemo y le dice, ¿es así como aplicamos la ley? Y la respuesta obvia es no. Pero ¿qué responde un politiquero? ¿Qué responde toda la persona de estas que están involucradas cuando se le hace una pregunta clara y directa? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Respondieron la pregunta que les hizo? No. Claro que no. Siempre se escapan con otras, hablando de otro tema, siempre cambian el tema. ¿Juzgamos a alguien antes de oírlo? La respuesta es sí o no. Pero como la respuesta era no, y ellos sí lo estaban haciendo, cambiaron. ¿Qué? ¿Vos también sos de Galileo? Escudriña, de Galilea nunca nadie se ha levantado. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué si no se ha levantado en Galilea? ¿Hay ley para los de Galilea y hay ley para los de Jerusalén y hay ley para los de Roma? No, la ley es la misma. Fíjense cómo esto, con las tales, ¿cómo se llama?, reformas que le quieren hacer a la Constitución para que ahora también los mayas tengan su ley. Tonterías tan ridículas, bueno, en realidad es una abominación abierta y descarada. Ley, por eso fue que el mensaje último que compartí, espero que ustedes le den vuelta y le den vuelta. Si solo hay un Dios, si solo hay una fuente de autoridad, solo puede haber una ley.
la ley de ese Dios. Por lo tanto, ese Dios y su ley se mezcla en todo. Y especialmente la política, que es la que más habla de las leyes civiles. De hecho, Jesús sí hubiera nacido en Galilea. Recuérdense que José y María estaban en Galilea. Pero el edicto romano los hizo irse a Belén. Y luego regresaron y creció en Galilea. Pero eso es punto y aparte. Entonces, puesto que el juicio ha sido dado a Jesús, Juan 5, 22, 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Otra vez la sencillez de la palabra. Si yo solo creo en Jehová Dios, porque Jesús es un ángel creado por Dios, ¿estoy honrando al Hijo? Testigos de Jehová. Mormones. Si Jesús es si Jesús es uno de los hijos de Dios, ¿estoy honrando al Hijo? No. Entonces, con solo dejar que la Biblia interprete a la Biblia, no hay tanto problema de, pero esta religión, los mormones hablan mucho de la familia, los mormones ayudan en eso. No honran al Hijo, no honran a Dios. Tan sencillo. Como en las elecciones pasadas, las que acaban de terminar, mejor dicho, en Estados Unidos. Tanto cristiano batallando si escoger a Trump o a Hillary. Si respetaran a Dios, no se puede ni siquiera considerar a alguien que viola los derechos inalienables, que apoya el aborto, que apoya el homosexualismo. No se tiene que pensar dos veces. ¿Qué nos trae esto otra vez? La importancia de la palabra. Por lo tanto, en el tema mezclando a Dios en política, en mi libro, y voy a citar del libro, tengo algunas declaraciones que ya me han oído decir, pero vale la pena repetirlas. Tengo la declaración de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Como ya he dicho antes, y ustedes ya deben de saber, la mayoría se lo atribuye a Abraham Lincoln. Pero Abraham Lincoln solo estaba citando a Wycliffe. Wycliffe es fue el traductor de la Biblia, fue el que primero tradujo la Biblia al inglés. Y en la primera página de la primera Biblia impresa, traducida, John Wycliffe escribió, la Biblia está traducida. Esta será para el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Debe ser el texto que guíe no solo en la esfera eclesiástica y en la religión moral, sino que todo el círculo de la existencia humana, incluyendo la vida civil y el Estado. Toda ley debe ordenarse de acuerdo a la ley de Dios. Lo dijo un ministro evangélico. Lo dijo un maestro de la Biblia. Pero la gente solo cita palabras sin saber de dónde vienen. Y entonces, sin importar cuánto se me malinterprete, porque a mí no me gusta que me malinterprete, este montón de líderes actuales que se atreven a decir que la iglesia no se debe mezclar en política son instrumentos del diablo. Los estoy acusando de que no creen en Dios, de que no. No. Pedro amaba a Jesús. Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús, pero era instrumento del diablo, al ir en contra de lo que claramente dice la palabra de Dios. Entonces, el que se atreva a decir que Dios no tiene cabida en cualquier parte, en cualquier tema, en cualquier circunstancia de la vida, ignora la soberanía de Dios. Aparte de eso también, tengo en mi colección libros que compré de hace muchos años. Como ustedes sabrán, desde Estados Unidos yo estaba involucrado en esto. Y el libro que se llama La Historia Cristiana de la Constitución de los Estados de América, Unidos de América, dice así en la página, bueno, no importa la página. Dice, así fue creído y practicado por los fundadores de la nación, a tal grado que entre ellos se llamaba a la Biblia el libro
el manual de política de los cristianos. Entre los fundadores de Estados Unidos se le llamaba a la Biblia el manual de política de los cristianos. Y eso debe ser para nosotros. ¿Por qué? Porque es el manual del Creador para la criatura en todo aspecto, en toda dimensión, en toda función que el humano se pueda involucrar. Ahí está el manual para decirnos cómo comportarnos en los negocios, en los deportes, en las artes, en la política, en la familia, en la iglesia. Se llamaba el gran libro de texto de política de los patriotas. El gran libro de texto de política de los patriotas. Voy a tomar un poquito de tiempo en esta ocasión, pues que es mezclando Dios en política, para que oigamos a otros personajes y comparemos a quién le creeríamos más al considerar a las personas que están hablando. Estos que hablan sin conocer a plenitud la Biblia, o por ejemplo el señor Webster, que no solo es el que escribió el diccionario, sino que tiene muchos libros acerca de ley, acerca de la vida, acerca de la juventud. Escribió muchos libros. De hecho, es un libro muy bonito que también lo tengo conmigo. Es Consejos de Webster para la Juventud. Él dice en uno de sus escritos: la religión que ha introducido libertad civil es la religión de Cristo y sus apóstoles, la cual une la humildad, la piedad y la benevolencia, la que reconoce en cada persona a un hermano y a un ciudadano con iguales derechos. Este es el cristianismo genuino, y a este debemos nuestras constituciones libres de gobierno. Los preceptos y principios morales contenidos en las Escrituras deben formar la base de todas nuestras constituciones y leyes civiles. Estos principios tienen verdad inmutable como su fundamento, y están adaptados a las necesidades del hombre en toda condición de vida. Son los mejores preceptos y principios porque están exactamente adaptados para asegurar la práctica de justicia, gentileza universal entre los hombres y desde luego para prevenir crímenes, guerra y desórdenes en la sociedad. Déjenme parar ahí, solo por ahorita que me llama la atención la palabrita para prevenir. El Estado no puede prevenir nada. El Estado no es preventivo, el Estado es punitivo. El Estado no puede decir, este está pensando robar el banco, lo meto preso. No puede. O este está pensando matar, lo encarcelo. No es preventivo. Necesitamos ir aclarando estos conceptos, porque las campañas y las alegatas, aun cuando empiezan a entrevistar a los candidatos, los medios de comunicación, ¿cuál es su programa para eso? ¿Y cómo piensan? No es preventivo. Por eso digo, si yo corriera para presidente y me entrevistaran, harían una gran fiesta. En primer lugar me dirían, ¿cuánto conoce Guatemala? No conozco nada de Guatemala. No conozco nada de Guatemala. No he ido a tantos lugares lindos que oigo, de tantos lugares turísticos que oigo. No he ido, no los conozco. Entonces no califico para presidenta porque no sé geografía. ¿Cuántos habitantes hay? ¿Y a mí qué me importa cuántos habitantes hay? La ley es pareja para todos, sea uno o sean mil. Sean hombres, sean mujeres, sean de Chinautla, sean de donde sea. Lo que cuentan son los principios de autoridad y gobierno establecidos por Dios. Pero así como a la pregunta que hizo Nicodemo, ¿juzgan nuestra ley?, le respondieron por otra cosa. Así es la politiquería y así son los entrevistadores, los periodistas y todos esos que entrevistan en la tele. Hablan de un montón de charás que no tienen nada que ver con la ley y la justicia, con el Estado de Derecho, con el respeto a los derechos inalienables. Entonces, sigo leyendo, dice, ninguna de las leyes humanas dictadas por principios diferentes a esos del Evangelio puede asegurar estos objetivos. Todas las miserias y maldades de las cuales el hombre sufre, vicios, crimen, ambición, injusticia, esclavitud y guerra, proceden del hecho de menospreciar o descuidar los preceptos contenidos en la Biblia. Eso también está en el libro que me cité antes, La historia cristiana de la Constitución de Estados Unidos.
Cuando los fundadores de Estados Unidos llegaron a establecerse en Connecticut es un documento reconocido como la primera constitución escrita en la historia de la nación. Dice así: sabiendo bien que cuando la gente se reúne, cuando la gente se organiza, no cuando se reúne, ahorita aquí estamos reunidos, pero cuando se organiza para algo, cuando la gente se reúne, la palabra de Dios requiere que para mantener la paz y unión de esa gente, debe haber un gobierno ordenado y decente, establecido de acuerdo a Dios, para que ordene y disponga los asuntos del pueblo en todas estaciones, según la ocasión lo requiera. Por lo tanto, nos asociamos y unimos para hacer un estado público de bienestar común. Y entramos a una confederación y combinación para mantener la libertad y pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual profesamos. Les leo un texto más que se llama el Pacto de Mayflower, cuando aún ni siquiera habían empezado ya a salir y establecerse. Nosotros, solemne y mutuamente en la presencia de Dios y los unos de los otros, pactamos y nos convenimos en un cuerpo civil político. Entonces, estos pastores que dicen que Dios no se debe meter, que la iglesia no se debe meter en política, ¿quieren un gobierno justo? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Querrán libertad? ¿Querrán que se respete la vida, que se respeten los derechos inalienables? Sí. ¿De dónde, en qué se van a basar para pedir que se respeten los derechos inalienables si Dios no tiene que ver en política? Porque no hay ninguna parte de la política humana que pueda hablar de los derechos inalienables. Así de sencillo. Como decía en la prédica del último domingo, el que establece la vida, la libertad y la propiedad es Dios. Y Él lo hace antes de que existan sistemas de gobierno, antes de que existan constituciones. Y no se debe ni siquiera poner en ley. El ciudadano tiene el derecho a la vida. ¿Qué tiene de malo eso? A ver quién se recuerda de la plática de hace no sé cuántos domingos. Pero si la ley pone el ciudadano tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, ¿qué tiene de malo eso? ¿Perdón? Que no le están quitando ni sumando nada, o sea, no pueden hacer esa ley mejor de lo que ya está diciendo. Exacto. No pueden hacer la vida, la libertad y la propiedad mejor con sus leyes. Tampoco le pueden restar a la vida, a la libertad y a la propiedad con sus leyes. Entonces, ¿qué tiene de malo que lo pongan? ¿Qué tiene de malo que lo pongan? El Estado no da derechos. Que se ponen en la posición de Dios para hacerlo. Que se ponen en la posición de Dios para hacerlo. En otras palabras, media vez permitimos que algo esté en ley, significa que el Estado lo controla. Aunque no lo haya hecho, pero ellos son los garantes, entre comillas. ¿Se recuerdan de la palabrita que yo les dije? Ellos no son garantes. Ellos no pueden garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Ellos no pueden garantizar nada. Están para protegerla, eso sí, pero no para garantizarla. Entonces ni siquiera deben estar en la Constitución. Se puede describir como el preámbulo de la Constitución americana. ¿Por qué se está haciendo la Constitución? Ellos pusieron los derechos inalienables como la base. Nosotros, reconociendo que el hombre ha sido dotado con derechos inalienables dados por Dios, por lo tanto, declaramos esta Constitución. No está en la Constitución, sino que en la declaración de la Constitución. Sí. Sí. Una de las cosas importantes, Carlos, creo que lo mencionaste en el libro, cuando leíste el texto de Noah Webster, de que la única religión que nos trae de verdad libertad y trae cuestiones inmutables es la religión de Cristo y sus apóstoles. No sé si estoy mal, pero cuando él escribió eso, él no era cristiano. Exacto, tienes razón. En el libro lo aclaro. Porque si alguien no cristiano, porque no solo es el único, hay muchas personas, incluso hoy, grandes intelectuales, que no creen en Cristo, sí reconocen la justicia y lo bueno de la ley cristiana. Sí, sí. Bueno, ahorita mismo, ¿quién fue el que lo dijo? ¿El ruso? ¿Putin? ¿Y quién otro?
y también el de Israel. El de Israel, ambos fueron del nuevo de Israel, obviamente, por el hecho de ser del Antiguo Testamento. Pero hay otros que están diciendo, y el mismo Trump no profesa ser cristiano, pero dice que quiere liberar a los pastores y el vicepresidente, él dice, nuestra historia está llena de las prédicas de los púlpitos que preparaban a la gente para las elecciones y quieren liberar otra vez, pero fíjense cómo entra ahí el temor de los hombres, que es la vergüenza de Guatemala y de todo el mundo. Evangélicos que con tal de que el gobierno no les quite esto, con tal de que el gobierno les permita este favor, se callan la boca ante las injusticias y las corrupciones del gobierno, porque ignoran lo que la Biblia dice. El gobierno no me puede conceder a mí nada como iglesia, no tiene derecho a meterse con la iglesia. Pero como dice, es que si no nos van a cobrar multa por no llenar estos papeles, debería ya de pararse la iglesia que ustedes no tienen ningún derecho a decir qué papeles llenamos. El gobierno es para lo civil, la justicia, el orden, no tiene nada que ver con la iglesia ni con la familia. Pero entonces en muchos lugares, y especialmente ahora que en el caso de Estados Unidos, para no pagar impuestos, la excepción de impuestos, ¿verdad? Entonces el presidente Johnson, puso que todos aquellos que no pagan impuestos, que tienen excepción de impuestos, no tienen permiso de hablar de política ni endosar a un candidato. Porque si no, pierden su derecho, su excepción de impuestos. Entonces, para que no les cobren impuestos, ya no predican desde el púlpito, ya no mencionan nada. Cobardes es lo que son. Allá él me va a averiguar donde dice que el que no tiene nada por qué morir, no tiene nada por qué vivir. Ok, entonces, claramente están diciendo estos documentos que es el cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios. Los gobiernos sin políticos. Ok. La gran comisión desde un principio, como ya hemos visto, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y por los siglos, solo tiene un programa, solo tiene una comisión: fructificados, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgad. Esa es la gran comisión. Entonces, desde un principio, la Biblia nos ha llamado a sojuzgar la tierra. Sojuzgar es una palabra fuerte, porque dice ejercer una autoridad así, dominar, mandar con violencia. Suena bien duro y todo. Pero recuérdense que no está diciendo que nos sojuzguemos, que nos dijo Ricardo en una de las pláticas, no dice que sojuzguemos al hombre, dice que sojuzguemos a la creación, que ejerzamos todo el dominio y el poder sobre la creación. A los hombres únicos a los que se les tiene que sojuzgar es a los corruptos, a los que no quieren respetar la ley y los derechos inalienables de las demás personas. Ahora quiero presentar unos datos históricos muy importantes. Eso está en un libro de Dennis Peacock. Dennis, déjenme decirles un poquito de Dennis, cuando con él trabajamos hace muchos años. Él era un ateo, era ¿cuál es la palabra? Un humanista, pero de esos que se oponían abiertamente contra el cristianismo y todo lo demás. Y precisamente esos estudios y todo llegó a la convicción del cristianismo. Pero dice que él le pidió a Dios ser un cristiano, pero seguir con la mentalidad que tenía antes de retar todo y de ir en contra de todo, para poder mantener el balance de ver las cosas de la vida desde la perspectiva humanista y entenderlas a la luz de la Biblia. Por lo tanto, es un hombre muy intelectual. En uno de sus libros le hicieron una pregunta que es tan repetida hoy en día. No, la Biblia no habla de política. No, los cristianos, Cristo nunca hizo política y todo lo demás. Entonces lo que les voy a leer es una porción un poquito grande, pero la voy a ir por etapas. Dice así, le preguntaron, ¿hay algún ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento en que los cristianos se hayan involucrado en tratar de cambiar la sociedad políticamente? Si ustedes les hicieran esa pregunta hoy en día, ¿cómo la responderían?
que los cristianos en el Nuevo Testamento hayan tratado de cambiar la sociedad, no como el evangelio del amor, del perdón, sino que políticamente. Bueno, dice, empiezo a citar a Dennis. Te voy a dar un ejemplo que es tan claro que si lo meditas, nunca serás el mismo. En el año 34 a.C., César Augusto había decretado su edicto de la centralidad de su nacimiento para la salvación de la humanidad. De hecho, César Augusto comenzó a reordenar el calendario en el mundo occidental diciendo que en su evangelio, que el calendario del mundo comenzaría con su nacimiento porque él era la encarnación de la salvación. Okay. Ahí hago un paréntesis. Es interesante notar cómo el humanismo le da tanta importancia al nacimiento. Ahora razonen, ¿por qué sabemos que Abraham Lincoln nació en tal año? ¿Por qué sabemos que cualquier personaje grande, que ya sea bueno o malo, alguien que ha impactado, nació en tal y tal fecha? ¿Por qué lo sabemos? Por su vida. ¿Por qué no sabemos a qué edad nació fulano, mengano, ciclano? Porque no impactaron. Pero alguna persona que ha impactado, entonces empiezan a hacer un estudio de su persona y van a ver su fecha de nacimiento y todo lo demás. Quiere decir que es su vida y sus hechos lo que impacta, lo que cuenta, no el simple hecho de que nació. Tantos que hemos nacido y nadie se preocupa de preguntar ¿y cuándo nació Carlos? Ni lo conocen. Entonces, quiere decir que es la vida de una persona, el impacto de la persona. Entonces, pero nos muestra la tendencia humanista de entonces celebrar el cumpleaños o el nacimiento de ese gran personaje. Ok, sigo con la lectura de Denis, de César Augusto. Y decretó que el Imperio Romano se mantendría unido por medio de la lealtad política de reconocer que César es Señor. César es Señor era la cohesión universal del Imperio Romano. El Imperio Romano hizo algo único a todos los otros sistemas conquistados hasta ese entonces. En lugar de matar a los líderes de las culturas que conquistaron, los incorporaron en una forma integral y los trajeron en alianza a la paz romana. La forma en que los mantenían juntos era a través de un factor aglutinante: César es Señor. No les importaba la naturaleza de las religiones locales. El judaísmo no presentaba ninguna amenaza para ellos, siempre y cuando los judíos estuviesen dispuestos a hacer la declaración política de lealtad: César es Señor. Eso es importante analizar. Tomaré otra vez las palabras de Denis. Si entendemos esto, no podemos seguir siendo iguales. Julio César no cambió la cultura de las gentes, no cambió sus creencias religiosas. Simplemente dijo: todo eso pónganlo abajo de César es Señor. Después ustedes practiquen lo que les dé la gana, pero César es Señor. Esta es una declaración 100% política. Y ahí es donde entra la astucia del diablo de cambiarle el significado a las palabras. Así como distorsionó la música, distorsionó el sexo, y por muchos años era tabú hablar de música en la iglesia, y eran ciertos instrumentos, eran del diablo, como la batería y todo de percusión. Y así como distorsionó el sexo, y el sexo no se tocaba, eso era una cosa que solo se hablaba entre adultos y en secreto y a oscuras, todo lo de tantas cosas. De igual manera, por el otro lado, distorsionó Jesús es Señor. Y es una frase religiosa que no tiene ningún valor, no tiene ningún poder. Por el contrario, sirve de mofa para el mundo. En las películas siempre se hacen chistes y burlas de los evangélicos, que tienen un montón de fraseología, ni conocen su origen y no tienen ningún significado. César el Señor implicaba que el César era Dios. Bueno, mejor sigo leyendo.
Aunque déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál era el significado de la palabra Señor? Dice aquí, la gran mayoría del cristianismo ignora el significado de Señor. Viene de kuros. La palabra Señor es kurios, pero viene de kuros, que significa supremacía. Supremo en autoridad, y como sustantivo es controlador, por implicación Señor. Entonces, cuando originalmente se usaba Señor, era la supremacía, era lo máximo de autoridad. No era un saludo como hoy, señor Don Juan, señor Pedro, señor Miguel. Hoy ya Señor no tiene ningún peso. Mire, Señor, se me olvidó su cartera. Ya no tiene ningún valor. Esa palabra no se usaba como la usamos hoy. Y una de las reglas de interpretación bíblica es interpretar la Biblia en su contexto que fue escrita. ¿Qué significaba esa palabra en el momento que fue escrita? Porque ya no tiene el peso que tiene. Por eso muchos citan el texto, las preguntas de Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hoy en día eso ya no tiene ningún peso. Pero cuando lo dijo, ¿por qué me llaman la supremacía? ¿Por qué me llaman el que tiene toda autoridad, el que tiene todo poder y no hacen lo que yo digo? ¿Qué significa eso? Ustedes no me creen, Señor. Si ustedes realmente me creyesen, Señor, haría lo que yo digo. Si el César decía, brincate ese precipicio, ¿se lo brincaba el cuate o no se lo brincaba? Si Jesús dice, levántate más temprano y verás tiempo. Cosas tan sencillas. Cosas tan sencillas. Me llaman Señor, Señor, pero no entienden lo que significa curious. Cuando Jesús apareció en escena, trastornó, esto es de místico otra vez. Cuando Jesús apareció en escena, trastornó la situación en el sentido de que él afirmó que era Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo cual en el contexto de la historia y tiempo de su declaración no es una declaración religiosa, sino que política, pues reyes y señores son oficios políticos. Si estamos hablando del evangelio ¿de qué? Del reino. Del reino. No es un evangelio religioso, es un evangelio político. Cuando Jesús dijo, yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores, escuchen eso, óiganlo, lo voy a leer despacito y quiero su reacción. Cuando Jesús dijo, yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que estaba haciendo era el acto supremo de sedición y traición. ¿Cómo le suena eso? Que Jesús en ese instante era considerado un sedicioso y un traicionero. Reacción, hija. Pero Jesús estaba cometiendo un acto de sedición. ¿Cómo le suena eso? Jesús estaba cometiendo un acto de sedición. Déjame ver que apunté de sedición. Sedición, una conmoción facciosa de la gente, una asamblea tumultuosa de los hombres en oposición a la ley o a la administración de justicia y el disturbio de la paz pública. Un desobediente civil, básicamente. ¿Un qué? Desobediente civil. Un desobediente civil, pero más que desobediente. Sí, aquí cállate, Carlos. Más que desobediente. En el Antiguo Testamento hay un par de historias en donde, por ejemplo, algún hijo de algún rey se quería volver el siguiente rey. Lo que hacía era juntar a gente en algún lugar, hacía un festín, y lo que se ponían a decir es, bueno, ahora todos digan que yo soy el rey, y eso era lo que se ponían a declarar. Prácticamente es lo mismo. Una sedición. Pero para verlo desde el contexto de lo que estaba haciendo Jesús, se me hace más
acorde a lo que hizo, no me recuerdo quién era, que no sé si fue Jezabel o fue alguien, no, fue la esposa de, no me recuerdo quién fue, que mató a todos los hijos del rey. Atalía. Pero rescataron a uno y lo pusieron en el templo de Dios. Exacto. Y él vino y los sacerdotes creo que fueron los que declararon que él era rey. O sea, prácticamente lo que Jesús estaba haciendo era algo similar a eso, no a lo que estaba haciendo el otro, sino era así como quitando los que estaban usurpando realmente su lugar, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Excelente, excelente. No lo tengo aquí, pero es un ejemplo muy, muy excelente. Fíjense, en el caso de Absalón, que sería el primer caso, que juntó a un montón de gente y se rebeló contra el rey. Esa fue una sedición, una traición. Ahí sí. En el caso de Atalía, ella fue la sediciosa traicionera que mató a los herederos legítimos del reino. Pero quedó uno. Y lo protegieron los sacerdotes. Y cuando ya tenía edad para poder ponerlo de rey, proclamaron: hay un verdadero rey. ¿Y qué dijo Atalía? Salió gritando: ¡traición, traición! Eso es exactamente excelente ilustración. Porque Jesús sí estaba siendo sedicioso y traicionero de la injusticia que estaba gobernando. Se estaba levantando una vez más en contra del rey. Políticamente, no religiosamente, políticamente. Y los seguidores de Jesús eran la banda de perseguidores sediciosos. Es lo mismo que cuando las parteras rehusaron obedecer al faraón y le mintieron al faraón. No sé si ya se los dije, pero en una reunión con el Día Toro, me dice Lidia: pero mentira es mentira. ¿Cómo entendemos eso? Y le digo: bueno, tiene razón, mentira es mentira. A ver, ¿cómo lo entendemos? Entonces viene Antonio, el hijo, y dice: bueno, si uno puede matar en defensa propia, matar es matar. Pero cuando es en defensa propia, es permitido. Entonces, mentira es mentira. Pero cuando es en defensa de los derechos inalienables, es permitido. Yo dije: exactamente eso iba a decir yo. Pero se dan cuenta. Entonces, humanistamente hablando, Jesús sí es... Déjame hacerles otra pregunta. ¿Cómo identifica la historia a Gandhi? ¿Un líder religioso? ¿Un líder político? Político. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a juntar un grupo sedicioso contra Inglaterra, contra la tiranía de Inglaterra. Pero estaba siendo justo. Estaba defendiendo sus derechos inalienables. Entonces, a Gandhi se le ve como un héroe político. A Jesús no se le quiere mezclar en política. Y Gandhi aprendió de Jesús. Gandhi aprendió de Jesús, porque Jesús fue el primero en que tuvo una resistencia pacífica. No agarró armas, no se levantó con guerra, no derrocó como humanistamente se derroca, un gobierno derroca al otro y el otro al otro, sino que fue una resistencia, entre comillas, pacífica. Pero tenemos que verlo en su contexto. En el contexto de Jesús era política, no era religión. Sigo con la lectura de Denis. Por eso fue que Pilato lo tuvo que crucificar, porque los líderes judíos le dijeron: si no pones a este líder sedicioso en la cruz, le vamos a decir al César que violaste el estándar máximo por el cual este imperio se mantiene unido, siendo este el de la supremacía política de César es Señor. Esto era entendido tan claramente por los primeros cristianos que cuando dejaban que esta frase Jesucristo es Curios, Jesucristo es Señor, pasase por sus labios, esa no era una declaración religiosa, sino una declaración política.
lo que ellos afirmaban era: nosotros servimos a un Señor quien es el rey de César. De hecho, era un crimen religioso que un sacerdote de cualquier secta en el Imperio Romano orase por el César, porque si uno podía orar por el César, era tomar posición de que se tenía una posición más allá, más alta en el universo que Dios, que era César. Por eso era ilegal orar por César. Porque no se puede orar por uno. Voy a orar por Dios. Oremos por Dios algún día. Oremos que a Dios no se le vaya a acabar la paciencia. Oremos. Ridículo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que César decía. Nadie puede orar por mí, porque Él era el supremo. Otra cosa que los cristianos hicieron, que también era tradición política, fue que empezaron a ofrecer sacrificios en oraciones por los que estaban en la autoridad. Eso era visto como un acto de traición, porque se estaban interponiendo antes que Dios, antes que César. En conclusión, ningún cristiano fue llevado al Coliseo, ningún cristiano vio los dientes de león por decir que Jesucristo es Salvador. Eso no presenta ninguna amenaza a la administración de este planeta. Y mientras no se toque la administración de este planeta, no se ha tocado el Evangelio del Reino de Dios. Pues el Evangelio del Reino de Dios trata con quién va a gobernar este planeta y en el nombre de quién se va a gobernar. Cuando uno dice Jesucristo es Señor, declara guerra contra los principados y sus poderes demoníacos, contra sus marionetas, los políticos, los abogados, las corporaciones multinacionales y toda la conspiración por lo que uno dijo, porque lo que uno dijo fue: hay un orden más alto en el universo que tiene el derecho y el gobierno sobre este planeta y lo va a gobernar a través de su iglesia. Aquellos que han doblado su rodilla ante el señorío de Cristo Jesús y confesando su alianza con Él. Fíjense, mientras no se toque la administración de este planeta, no se ha tocado el Evangelio del Reino. Por eso es que es tan sutil el engaño religioso de que este planeta no importa, porque nosotros nos vamos a ir a vivir al cielo. Por eso es que el Evangelio no ha impactado a las naciones, porque no se toca el gobierno. Y somos gobernados por las leyes de quien esté ungiendo. Por eso cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, ya les dije que en Guatemala se traduciría correctamente: sobre esta roca edificaré mi congreso y mi castillo. Dios tiene mucho que decir en cuanto a leyes y en cuanto a sistemas de comercio. Termina Denis. Cuando se empiece a hablar del señorío de Cristo, como lo hicieron los primeros cristianos, Faraón, el mundo, va a declarar guerra. Es por eso que este mensaje requiere de héroes, hombres y mujeres que digan: esto tiene que cambiar, esto va a cambiar. No estoy dispuesto a aferrarme a mi vida para que esto no cambie. Debo dar mi vida para que cambie. Ya sea que nos motive el futuro de nuestros hijos, la cólera de la corrupción que vemos, sea lo que sea. Pero este evangelio tiene que entenderse como un evangelio del reino. Seguir solo con sanidades, prodigios y milagros, decía yo, ¿de qué sirve que haya una señal que diga el mejor restaurante del mundo, la comida más rica del mundo, el sauna, el tratamiento, todo lo recreacional, todo lo mejor del mundo? Y que uno dice: ese restaurante a 100 kilómetros, más adelante es el mejor restaurante a 50 kilómetros, más adelante ese restaurante a 25 kilómetros, a 5 kilómetros, aquí es. Y uno llega al restaurante y se sienta a la mesa. Finalmente llegó y cuando le ponen a la mesa le ponen fotos como las que estaban en el anuncio. Y uno piensa que es el menú, ¿verdad? Dice: ok, sí, no, yo ya vi el anuncio y todo.
quiero el bistec, quiero lo que sea que está ahí en el dibujo. Y dice, no, este es. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? Señales y prodigios, milagros, el reino está aquí. Amén. Entonces los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos reviven y dicen, ¡wow! ¡Qué tremenda señal! ¡Vamos al reino! Y cuando lleguen al reino, ¿qué hay en el reino? Señales y prodigios, el reino está aquí. Más señales, más fotos, más anuncios, pero no la esencia del reino. Son señales y prodigios, anuncian algo. ¿A qué anuncian? A que Jesús es Rey, a que Jesús es Señor. Eso es lo que tenemos que poner. Si queremos el plato, si queremos meterle el diente a lo que se anuncia, Jesús tiene que ser Rey de Guatemala. El gobierno de Jesús tiene que gobernar Guatemala. Entonces, cuando tengamos leyes del reino, cuando tengamos líderes del reino, el reino estará aquí. Mientras tanto, seguimos solo con señales y prodigios, anunciando que viene, que viene, que viene, que viene y nunca llega. Concluyo en mi libro citando el texto de Hebreos que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí fíjense, Pablo está hablando de los judíos y dice, a nosotros los cristianos se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los judíos. Pero no les aprovechó a ellos la palabra, el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron al mismo Jesús, oyeron el mismo sermón del monte, oyeron las mismas parábolas, pero no tuvieron fe. Entonces no les aprovechó la palabra. La palabra por no ir acompañada. La palabra acompañada, sulkeranumi, en Hebreos 4:2 significa, la que se traduce acompañar significa mezclar. Pero a ellos no les aprovechó la palabra por no ir mezclada con fe. Los fundadores de Estados Unidos mezclaron en sus leyes civiles a Dios. Añadieron a sus leyes civiles, por así decirlo, la palabra de Dios. Nosotros hemos oído la misma palabra que ellos, solo que aquí se invierten los papeles. A ellos les aprovechó porque mezclaron a Dios en política. A nosotros no nos aprovecha porque no la mezclamos con Dios. No va a cambiar nuestra Guatemala, no va a cambiar ninguna nación si no mezclamos a Dios en política. Así que la pregunta no es, ¿se puede mezclar a Dios en política? Lo sorprendente, lo asombroso es que alguno profesando ser cristiano no mire que sin Dios de nada sirve nada. No es decir se puede, lo asombroso es que no se quiera mezclar a Dios en política. ¿Alguna pregunta o conclusión final? Dos preguntas, Carlos. Una, vos dijiste que eran dos países los que habían estado muy alineados con la palabra de Dios. Y segundo, ¿en qué momento Estados Unidos dejó de mezclar a Dios en sus asuntos políticos? Ok. Obviamente los dos países, Israel definitivamente es uno, porque siguen todavía. Eso me da la pauta para darles una aclaración más. La gente se confunde con que Israel es el pueblo de Dios porque cómo Dios la sigue protegiendo. Pero la Biblia dice, el que guarde esta ley, todas estas bendiciones le vendrán. Y el que viole esta ley, todas estas maldiciones le vendrán. Cualquier nación que guarde las leyes de Dios va a recibir todas las bendiciones que Israel está recibiendo. Porque no es por ser Israel, es porque está guardando la ley de Dios. Pero ellos están tan lejos de la salvación como cualquier otro pecador. Si no reconocen César, no son seguidores de Roma. Si no reconocen Cristo, no son seguidores de Cristo.
mientras no se arrepientan y reconozcan a Jesús como Señor, no son salvos. Porque en ningún otro hay salvación. Hay un solo nombre dado a los hombres: Jesucristo el Señor. Entonces, los judíos son uno y Estados Unidos en su origen. Como hay tantos otros textos, y en el libro ahí cito a muchas otras personas de que pusieron a Dios en primer lugar, y por eso Estados Unidos llegó a ser la nación grande que era, y que con su misericordia Dios está, confío, ahora restaurándola otra vez. ¿Cuándo dejó? Desde el momento en que los cristianos dejaron de predicar política en la iglesia. Desde el momento en que empezaron a enfocarse más en el egoísmo, la prosperidad personal. Cuando le cambiaron el significado a la palabra Jesús es Señor, ya empezaron a decir Jesús es Rey y yo soy el hijo del Rey, debo vivir como un hijo del Rey. Y se enfocaron no en la responsabilidad del príncipe, sino que en los placeres y en los deleites. Entonces empezaron a dejar, y surgió rápido el enemigo que no se duerme, y una verdad tan clara de la separación de iglesia y Estado, que es significado: el Estado no se mete con la iglesia, que por años había sido defendida varias veces en diferentes, por lo menos tres cortes supremas de justicia habían votado a favor de que el Estado no se mete con la iglesia. Cuando la iglesia empezó a enfocarse ya no en política, sino que en otras cosas y en sus intereses personales, se levantó otro mentiroso que dijo: hay una separación entre la iglesia y el Estado, y significa que la iglesia no se mete con el Estado. El que ignora su historia está condenado a repetir sus errores. Ahí empezaron, poquito a poquito, como es la sutileza del diablo, a ir metiendo la mentira poco a poco, eventualmente quitar la oración de las iglesias y así sucesivamente, hasta poner a un musulmán de presidente a que negara a Cristo públicamente y que aprobara todas estas aberraciones que se han estado aprobando. Pero desde ahí comenzó, desde que la iglesia se apartó de predicar política, el reino de Dios. Carlos. En el transcurso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, cuando la situación política de Israel era mala porque estaban siendo dominados por otro pueblo, y generalmente lo que Dios decía era: que ya no me sirven a mí, decidieron servir a otra gente, le oraban a Dios para que les hiciera justicia, digamos. Y la justicia no es un término religioso, la justicia es un término de gobierno. Exacto. En donde alguien tiene en donde el gobernante o realmente al que sirven los defiende, y prácticamente era político lo que estaban haciendo en ese entonces cuando le pedían a Dios que los librara de sus enemigos. Amén, 100% de acuerdo. Y recuérdense, Dios mismo dice: estas dos cosas, estoy parafraseando y a ustedes van a reconocer la escritura tan pronto la diga, estas dos cosas juntas, no separadas, no una o la otra, las dos. Estas dos cosas son las que hacen una nación de Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas? Las dos cosas que separan a Israel de cualquier otra nación. La cercanía con Dios y la ley de Dios. Exacto. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está nuestro Dios en todo lo que le buscamos? ¿O qué nación grande hay que tenga leyes y estatutos tan justos como esta ley que yo pongo delante de vosotros? La cercanía de Dios y la ley van mano a mano. La iglesia ha caído en el error, como la palabra que usan, dicotomía de lo espiritual y lo secular. No hay tal cosa. Para el espiritual todo es espiritual. Lo que Dios limpió no lo debe llamar el hombre inmundo. Y las tres instituciones son establecidas por Dios, las tres son santas, deben ser administradas por la ley de Dios, por siervos de Dios. Cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos Guatemala y seamos ejemplo a las naciones del mundo. Amén. Amén. Amén.